Bueno, pues estamos aquí con un visitante distinguido, mi buen amigo Roman Mejela de Easy Laser, que está por acá en nuestras oficinas en León, en México, y queremos aprovechar pues, para tener una conversación de un tema que nos apasiona a los dos, el mantenimiento de precisión. ¿Cómo visualizas tú el tema del mantenimiento de precisión y cómo lo ves en la importancia para construir máquinas confiables? Para mí el mantenimiento de precisión es la clave de la confiabilidad. Yo soy un gran admirador de la industria aeronáutica y la industria médica, y como ya sabéis, sin precisión no funcionan, absolutamente. Se basan la industria se basa en precisión, lo que significa tolerancias muy altas, sí, y estándares muy estrictos, sí, lo cual envuelve también el entrenamiento del personal, conocimiento, prácticas y aplicaciones. A veces uno piensa precisión y para todos la precisión puede ser diferente. Para ti, ¿qué es exactamente el concepto de precisión? Desde hace muchísimos años, desde los años 40 y 50, existen estándares de la industria que ya marcan las tolerancias de precisión. Cada fabricante de su equipo rotativo especifica tolerancias, ya sean turbinas, ya sean compresores, ya sean bombas, lo cual hace que esas tolerancias se deben seguir. Acercarse a las tolerancias no significa conseguir tolerancias. Y finalmente la tolerancia es una desviación de lo perfecto. ¿Sí? Sí. La tolerancia es hasta dónde yo acepto estar fuera de lo que sería la perfección en la parte de la precisión. Entonces, si la tolerancia tú la abres un poco más, te estás saliendo de ese concepto. Yo utilizo mucho una palabra o una frase que le llamo apetito de riesgo. ¿Qué tanto apetito de riesgo tienes tú con tu máquina? Yeah. Y el apetito de riesgo cambia conforme tu máquina es una máquina normal y se va acercando a una máquina crítica del proceso. Y entonces ahí hace mucho sentido el tema de la precisión, la tolerancia, incluso por debajo de la tolerancia sería mejor todavía. Correcto. Yo soy un experto en la alineación de las máquinas y tenemos 3 tolerancias. La aceptable, la no aceptada y la de precisión. Claro. ¿Qué es la que hace que las máquinas funcionen bien? ¿Qué consigues adicional cuando llegas a la precisión? Bueno, cuando hablamos del mantenimiento de precisión, me gustaría apuntar una cosa, que cuando tú estás haciendo mantenimiento, instalación, reinstalación, cambio de máquinas, overhauls, reparación, lo que sea, si tú no consigues esa tolerancia, tu punto de partida ya no tiene una buena base. Okay. Si te has desviado de esa tolerancia, tu punto de partida ya no es el correcto. Cualquier desviación que venga más tarde va a tener una amplificación muy grande. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar correcto. ¿Estás provocando la mortalidad infantil? Por supuesto. Ese es el arranque. Cuando tú dejas una máquina, vamos a aterrizar un poco lo que es el mantenimiento de precisión. Bien fija, bien lubricada, bien alineada y bien balanceada. Ese concepto de flap con el que hemos conversado muchas veces fuera de la charla de la cámara, pero que al final de cuentas produce eso: fijación correcta de precisión, sí, alineación de precisión, balanceo de precisión y mi área, la de la lubricación de precisión. Absolutamente. Sí. Cuando tú, en tu experiencia, tienes muchos años de experiencia, tú eres una persona de campo, tú vas a la industria, vas a las máquinas, tú haces el entrenamiento, pero además haces la ejecución del mantenimiento de precisión. ¿Qué te encuentras como las variables más importantes que provocan que las máquinas fallen con más frecuencia? Existe un gran desconocimiento
público de lo que es el mantenimiento de precisión, de cuáles son las aplicaciones que se deberían utilizar. Muy poca gente conoce la tensión de tuberías, el efecto que tiene en cambiar la carcasa y producir una desviación de las tolerancias internas. Todos sabemos que la lubricación es extremadamente necesaria para una propia operación, pero si tú desvías la lubricación porque has inducido un estrés en la carcasa, ya no hay lubricación. Y ese es simplemente uno de los detalles. En mi visión, todas las piezas tienen que venir en conjunto y tienen que formar un grupo. No existe una sola aplicación. Puedes tener la mejor lubricación del mundo, por supuesto, pero si la máquina no está propiamente apretada y los pernos están sueltos, o no están bien lubricados, no te sirve de nada. Por mejor alineación que tengas, si induces el estrés en la carcasa, no te sirve de nada. Correcto. Es ese rompecabezas que tiene que armarse completo. Sí. Si no tienes la fijación, la lubricación, la alineación y el balanceo, alguno de ellos va a inducir fricción adicional que va a provocar en algún momento vibraciones, que es lo que finalmente medimos. Exacto. Todos los defectos que vienen con estas 4 partes del mantenimiento de precisión, acabamos leyéndolos posteriormente como un síntoma en la vibración. Y tenemos muy buenos especialistas en vibración. Tenemos muy buenos especialistas que dicen, hey, esa máquina va a fallar. Pero pocos especialistas que se dediquen a la parte del origen. ¿Cómo le hago para que esas máquinas no fallen? Exacto. Es un tema muy complejo. Todo el mundo conoce la P2F curve, la curva de la falla. Y la mayoría de la gente habla del punto número 3, donde las máquinas se ponen en marcha. Es donde las máquinas empiezan a operar. Poca gente retrocede y habla del diseño de precisión. Poca gente habla del transporte de los equipos, poca gente habla de la preservación de los equipos. Y luego viene todo el tema de la instalación, viene el tema de las lubricaciones, viene el tema de muchísimas cosas. Todo esto tiene que formar parte de un rompecabezas que encaja perfectamente uno dentro del otro. Y de esa manera eliminas la curva de la tina de baño que todo el mundo conocemos, que creemos que es normal que ocurra. Todo el mundo piensa que cuando arrancas una máquina, la probabilidad de fallo de esa máquina es muy alta, cuando debería ser al contrario. Exacto. Cuando tú instalas una máquina, la máquina nunca debería tener un problema hasta que empieza a envejecer. Mantenimiento de precisión corrige todo eso. Cuando nosotros hablamos de lubricación de precisión, siempre decimos limpio, seco y fresco. Quiere decir el lubricante limpio, pero también ahí hay esa tolerancia entre el entendimiento de la persona. Yo veo mi lubricante y lo veo que está limpio. Pero en realidad no está limpio. No. Y lo veo que está seco. No, no está seco. Y lo veo que está fresco. No está fresco. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestros proyectistas, la gente que hace el comisionamiento, la gente que hace la puesta en marcha, la gente que opera y la gente que mantiene, tenga una visión más cercana de lo que tú y yo vivimos los días en el mantenimiento de precisión? ¿Qué se te ocurre que es lo que deberíamos hacer y qué es lo que hace falta? Fíjate que muchas veces cuando hago entrenamientos y capacitación para las empresas, recibo gente de todos los departamentos de las empresas. Y cuando se está hablando de esta clase de problemas, de este rompecabezas, la gente se empieza a dar cuenta de que las compras nunca han pensado en esto. La ingeniería nunca pensó en aquello. Los diseñadores nunca pensaron de que eso podría ocurrir. Estamos divididos por diferentes departamentos. Estamos en una época donde los diseñadores nunca llegan a ver sus proyectos hechos realidad. Antiguamente, lo reconozco yo, un diseñador trabajaba 50 años en la empresa y crecía con el equipo y hacía las mejoras y los cambios, viéndolo en el campo, viéndolo operar, viendo cómo funcionaba. Hoy en día ya no es así. Hoy en día los diseñadores no pisan la planta.
Educación. Sí, definitivamente. Siempre. En todos los niveles estoy escuchando. Se Absolutamente. supone que la ISO 55000 iba a venir a resolver ese problema que tú mencionas. Esos silos en la organización donde cada uno tiene su propio objetivo. El de proyectos, proyectar, el de compras, comprar, el de comisionamiento, comisionar, y el de operación, operar, y el de mantenimiento, mantener y reparar. Parece que no se ha conectado todavía la industria con ese tema. ¿Tú cómo lo ves? Absolutamente no, estás en lo cierto. No. Ese tema está totalmente desconocido. Totalmente desconocido. Y es una pena porque cuando la gerencia entiende las necesidades del mantenimiento y el por qué dan la mano libre y apoyan y ayudan para que exista una capacitación, para que existan las herramientas que puedan mejorar el mantenimiento. Y al revés, también el mantenimiento tiene que entender que hay una visión de negocio por parte de la gerencia y se dirige hacia esa dirección. Para conseguir no solo mantener, sino optimizar el resultado del negocio. Correcto. Y para no desvincularse de esa parte. Claro. Porque eso es lo que a mucha gente le preocupa. Ahora quieren que trabajemos más, ahora quieren cambiar la planta, ahora quieren producir más, yo no quiero ser parte de esto. Así que yo me desconecto de la organización y dejo ser parte de la organización. Sí. A partir de ahora, yo solo trabajo aquí. Me recuerdas, no es mi máquina, solo trabajo aquí. Me recuerdas mucho un concepto que hemos estado desarrollando los últimos años, la ingeniería cognitiva. Y cuando hablas de las competencias de las personas, nos preocupamos mucho por el conocimiento y luego nos preocupamos mucho por las habilidades. Y pensamos que entre conocimiento y habilidades tenemos la competencia, pero hay un factor que falta allí. Es el saber hacer y el querer hacer. Yeah. Tú has tocado ese punto. La gente a veces ya no quiere hacer o no tiene la motivación suficiente y entonces la competencia no se consigue. Esa parte, yo te escucho mucho hablar educación, cursos, capacitación, pero además hay un factor que tiene que ver con tecnología, con equipos, con instrumentos, con aparatos que hacen más fácil el trabajo. Estamos en una época complicada, compleja, bonita, de automatización, inteligencia artificial. ¿Cómo verías tú el concepto de nuestra área del mantenimiento de precisión dirigida y acompañada con esos cambios tecnológicos? Estamos logrando unos avances muy importantes en el tema de la tecnología, lo cual me alegra muchísimo. Los desarrollos hacen nuestro trabajo muchísimo más fácil, muchísimo más visible, ¿verdad? Cada desarrollo puede ayudarte a entender mejor la situación de la máquina. Sí. Pero siempre seremos nosotros, los humanos, los que vamos a tomar la decisión de cómo vamos a progresar, ¿vale? Entendemos que la tecnología nos ayuda a ver la situación real de esta máquina, pero nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, cuál será nuestra secuencia después. Los instrumentos de alineación láser, los Easy Laser, te dicen cómo vas en el proceso, Sí. pero todavía tú decides cuándo parar. Exacto. Tú decides dónde dejar. Exacto. ¿Sí? Llegará un momento en que un equipo te diga, no, tienes que llegar hasta allá. Exacto. En eso es lo que estoy trabajando. Yo soy un gran admirador de los estándares y los procedimientos. Y si tú realmente haces lo que dices que haces, que es mantener, tienes que tener la integridad de poder terminar ese trabajo conforme se está esperando de ti. No dejarlo donde tú te conviene y crees que aquí ya está bien, estoy cerca. O por la presión del tiempo que tienes que entregar. Exacto. ¿Sí? Que también ese es otro factor. A veces uno desidia, por llamarlo de alguna forma, de no cumplir con el estándar, y la otra es la presión que tienes atrás Sí. de operaciones soplándote la nuca Sí. para decirte rápido, ya Sí. Sí, tenemos pon a que trabajar arrancar la máquina. ¿Sí? Y la otra,
que me gustaría comentar también, que es la que mi compañero Peter Sandstrom reconoce, que se llama la tolerancia del viernes por la tarde. Madre. Esa es la mejor. Cuando ya se acerca al final del turno, se acabó la tolerancia, la hacemos llegar, a ver cómo hacemos para que llegue. Exacto. Que coincida con el reporte. No, pero siempre es un tema cultural, siempre es un tema que me gusta mucho indagar en ello y me gusta hablar con la gente y mirar dentro de sus ojos para ver qué clase de mantenedor eres. Tenemos muchos años en la industria. No voy a decir cuántos, pero tú has visto evolución en el tiempo en el que tú has estado en la industria. ¿Cómo has visto que haya cambiado? Para ser honesto, creo que hemos ido hacia atrás. Para ser honesto, creo que en el pasado los mantenedores, los ingenieros, los departamentos tomaban la responsabilidad, hacían los equipos suyos y los trataban como suyos porque era su trabajo. En el pasado la gente trabajaba 50 años en la misma empresa. Eso era la parte de su vida. Hoy en día, lamentablemente, no veo esa... Y en los diferentes países en los que tú trabajas, ¿se alcanza a notar diferencia entre ellos? Siempre recibo la misma pregunta. Vaya donde vaya, al país que voy, siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen, seguro que en el otro país, seguro que en aquel país lo tienen muchísimo mejor, ¿verdad? La gente siempre ve la hierba más verde en el terreno del vecino. Pero nunca. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que existen empresas buenas y empresas no tan buenas en todos los sitios del mundo. Lo mismo pasa con nosotros en la lubricación. En países que pensamos que son súper desarrollados, las prácticas de lubricación son igual. Los mismos vicios, las mismas formas de trabajar, la misma rotación del personal. En lubricación es un poquito diferente porque lubricación siempre ha sido como que una puerta de entrada hacia mantenimiento. Y entonces la gente entra en lubricación y rápido que aprende se pasa a otras tareas y entonces siempre tenemos al nuevo, ¿sí? Siempre tenemos al nuevo llegando. Pero no, bueno, yo sí te puedo decir que en el área de lubricación ha habido un cambio importante. Yo creo que gran parte de ello ha sido el tener certificaciones profesionales para los técnicos en lubricación, que hace que sea aspiracional, que hace que sea acumulativo el conocimiento y que les da un perfil de carrera diferente. Entonces yo sí he visto transformación, por supuesto, falta mucho por hacer. Ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de compartir la parte del conocimiento. Somos de alguna manera empresas que nos dedicamos a compartir a el conocimiento, a buscar que la gente tenga nuevas competencias a través del saber hacer. Así que tenemos mucho todavía en el mercado. Sí, por supuesto. Con el tema de la inteligencia artificial, lo veo como una gran ayuda porque te permite avanzar mucho más deprisa, pero no lo veo como un tema decisivo en el mantenimiento. Me gustaría simplemente comentar que no hace mucho estuve en un congreso en Alemania, en Cologne, sobre aplicación de la inteligencia artificial en el mantenimiento de precisión. Lleno de expertos, lleno de gente. Yo hice mi presentación sobre la distorsión de la carcasa. Tuve la sala llena. La primera pregunta, empecé con la pregunta. La primera pregunta era, ¿cuántas personas de aquí tienen botas de seguridad? 5 personas levantaron la mano. 2 de ellos eran mis chicos. Los compañeros de... Sí. Y la siguiente pregunta era, ¿cuántos de los que tienen las botas de seguridad saben dónde están? Solo uno levantó la mano. Así que yo veo una gran desconexión de lo que es la planta, la realidad, la operación, el mantenimiento, la vida 24 horas, 7 días a la semana, y de lo que estamos soñando de que algún día podríamos conseguir. Hay avance tecnológico, hay necesidad de crecimiento de personal, hay necesidad de interconectar esas dos cosas para conseguir que las máquinas sean más confiables. Una última reflexión, Román.
Mi última reflexión quizás es en lo que yo creo. Todavía podemos cambiar el mundo, todavía podemos cambiar el mantenimiento, todavía podemos mejorarlo. Si tenemos la aspiración de querer hacerlo, si tenemos la intención y la ambición de buscar esos recursos, de aprender y de mejorar. Perfecto. Pues bueno, nos da para quedarnos aquí unas 4 o 5 horas conversando. Seguramente seguiremos durante el día charlando. Por lo pronto, bueno, para el efecto de lo que es este CMC Talks, estamos concluyendo nuestra conversación. Ya veremos si en alguna otra oportunidad tengamos ahí la suerte de tener nuevamente a Roman, y si no, bueno, en Monterrey, en el Congreso, o en Cartagena, o en Chile, o en cualquier oportunidad que nos encontremos. Por supuesto. Te agradecemos muchísimo, de verdad, gracias. tu visita. Un placer. Igualmente. Gracias.